Hola a todos. Vamos a ver las funciones matriciales. Las funciones matriciales trabajan con matrices, no trabajan con un solo valor. Una función matricial puede ejecutar varias operaciones a la vez y devolvernos un solo valor. Existen dos tipos de funciones matriciales. El primer tipo, que es que devuelven como resultado un solo valor, y el segundo tipo, que devuelve como resultado una matriz de datos. Vamos a hacer un ejemplo con la primera función matricial. Por ejemplo, yo en D1 voy a poner lo siguiente. Fila, y voy a seleccionar el rango A1 a 5. Y pulso Enter, y me da el número 1. El número 1 equivale a la celda A1. Bien, si yo para yo convertir esta función en matricial, debería de pulsar Control, Shift, Enter. Si os dais cuenta, le ponen los signos de llave a la entrada y a la salida, y eso sería una función matricial. Pero claro, como una función matricial trabaja con un rango de datos, es decir, estamos especificando desde A1 a A5, para yo poder ver el resultado, debería de usar la función suma. Para ello ponemos suma, cerramos y Control Shift Enter para convertirlo en matricial. Y me devuelve el valor 15, que es correcto, porque él lo que ha cogido es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y ha sumado los valores y me da el resultado 15. Esto sería un ejemplo de una función matricial del modo 1. Ahora, usando el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer usando las funciones matriciales con el segundo método. Igual que antes, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que el segundo método lo que nos devuelve es un rango de datos, una matriz. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar, como antes habíamos usado, fila A1 a 5, que es la misma función que vamos a usar, pero yo le voy a decir, voy a seleccionar B1 a B5 y voy a poner lo siguiente. Fila, igual que antes, fila de A1 a A5, cierro y voy a pulsar Control Shift Enter para convertirlo en una función matricial. En el momento de yo pulsar Control Shift Enter, lo que me va a hacer es que en cada celda de B me va a poner el valor de cada celda de A. Es decir, Control Shift Enter. Aquí tenemos los resultados. Si nos damos cuenta, antes con la función matricial del primer método, este resultado nos lo daba en una sola celda. Es decir, que si yo pongo aquí fila, selecciono A1, A5 y pongo Control Shift Enter, me devuelve 1. Es decir, la función, el método 1, me devuelve un valor. Para yo saber el resultado, debería de poner la función suma. Control Shift Enter y me devuelve el valor 15. Y con el método 2 lo que hemos hecho es seleccionar un rango y nos ha puesto en cada celda el valor de cada celda de A1, A2, A3 y A4 y A5. Entonces, esto sería una función matricial con el método 2 y esto sería una función matricial con el método 1. Espero que este ejemplo lo haya sido de utilidad. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo estos datos, que son los teléfonos que se han vendido por el operador marca en diferentes países y en diferentes fechas. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Yo quiero saber, por ejemplo, todo lo que se vendió en el mes de enero, dando igual el año que sea. Es decir, yo quiero que aquí en esta celda aparezca la cantidad de teléfonos vendidos en enero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, es dar nombre a este rango. Es decir, quiero que esta columna de datos se llame fecha, esta país, distribuidor, hasta total. Entonces, para ello nos vamos a colocar en A1, vamos a seleccionar todo el rango con Control Shift espacio, nos vamos a fórmulas, en nombres definidos, vamos a crear desde la selección y aquí le decimos que solamente queremos usar la fila superior para usarla como nombres de rango. Aceptamos. Si nos vamos al cuadro de nombres, vemos que ya están creados los nombres de rango. Bien, ahora
me voy a ir a la hoja 3, donde yo quiero que aparezcan el total de cantidad que se vendió en enero. Esto lo vamos a hacer a través de las fórmulas matriciales. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a poner suma. Y ahora voy a ponerle un condicional. Voy a hacer una pregunta. Yo le voy a decir si texto de fecha. Ya sabemos que cuando creamos los nombres de rango nos aparecen como fecha y como fórmulas y podemos buscarla como tal. En este caso fecha ya nos aparece, seleccionamos punto y coma, abrimos comilla y ponemos 4S. Con esto lo estamos diciendo que nos dé el nombre del mes de la fecha indicada. Cerramos paréntesis. Yo le digo, si esto es igual al valor que hay en B3, es decir, le estoy diciendo si enero es igual a enero, entonces quiero que me sume la cantidad. Cerramos paréntesis. Como esto, es decir, cuando las fórmulas matriciales sirven para trabajar con rangos, con matrices, es decir, con columnas, cuando nosotros pulsemos Control Shift Enter, va a trabajar con toda la columna de fecha. Pulsamos, nos dice que nos falta un paréntesis, que nos lo va a poner él, y nos dice que en enero se vendió 6.451 teléfonos entre todos los países, todos los operadores, ¿vale? Si nos damos cuenta, lo hemos convertido en un matricial y en el momento que se convierte en matricial le aparecen los corchetes tanto al inicio como al final. Si yo pulso intro sin convertirla en matricial, vamos a ver qué es lo que ocurre. Que nos pone 0. ¿Por qué? Porque no sabe trabajar con una columna, es decir, la función sí no sabe trabajar con una columna completa. Pero gracias a las fórmulas matriciales sí podemos conseguirlo porque sí trabaja con columnas completas. Cuando una función no es capaz de trabajar con una columna, se dicen o se denominan funciones planas. Ahora, yo también quiero, es decir, calcular la cantidad del mes de enero, pero solamente del lunes. Es decir, yo quiero ahora calcular la cantidad total que se vendió el día lunes del mes de enero de cualquier año. Entonces, ya tenemos la función matricial hecha, la cual nos calcula la cantidad por mes. Entonces, yo podía usar la función concatenar, que nos permite unir más de una cadena, y unirla para que me filtre también el día. Eso lo podríamos hacer de la siguiente manera. Para usar la función concatenar se usa el símbolo que está encima del número 6. Entonces, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Le estamos diciendo si texto. Bien, pues aquí donde termina texto, cuando estamos pidiéndole el mes, vamos a ponerle el símbolo de concatenar, le vamos a unir de nuevo la palabra texto, le decimos que es de fecha, pero en este caso en vez de 4M le ponemos 4D, que hacemos referencia a que queremos el día. Y igualmente aquí, que lo estamos comparando solamente con el mes, concatenamos también el día. Ponemos símbolo y señalamos celdo, que es donde está el días, ¿vale? Entonces ahora volvemos a pulsar Control Shift Enter para convertirla en matricial. Y nos dice que el lunes de enero de cualquier año se vendió 758 unidades de móviles. Ahora quiero copiar la fórmula. ¿Por qué? Porque yo quiero saber también lo que se vendió el martes, miércoles, jueves, viernes de cada mes, de enero, febrero, marzo. Entonces, antes de copiarla, tengo que hacer algunos cambios, que es el tema de las referencias relativas y absolutas. Es decir, cuando yo copie hacia abajo, esto se tiene que quedar tal como está. Esto no va a variar. Pero B3, cuando yo copie hacia abajo, ¿vale? Se tiene que actualizar a B4, B5, B6, pero cuando yo copie hacia la derecha, si no hago nada, la columna también se va a actualizar a C3, C4, C5 y la columna no quiero que se actualice cuando copie hacia la derecha. Por lo cual tenemos que dejarla fija, tenemos que dejarla en absoluta. Le ponemos el símbolo dólar en la columna y ya cuando copiemos hacia la derecha no va a variar. En C2 tenemos que hacer exactamente igual.
Es decir, cuando tú copias hacia la derecha, se va a actualizar a D2, D3, D4, a D2, E2, que es correcto, porque queremos que las columnas se vayan actualizando porque es donde están los días, pero que cuando copiemos hacia abajo, la fila se debe de mantener, porque si varía, va a variar la columna y ya no va a hacer referencia al día. Entonces le ponemos también un 2, dejamos fijo lo que es la fila. Ponemos un símbolo dólar, usamos Control Shift Enter para saber que el valor continúa igual y ahora vamos a copiar hacia abajo. Vamos a copiar hacia la derecha. A ver si me deja. Ya tenemos los valores. Ahora vamos a copiar otra vez hacia abajo, otra vez hacia abajo, otra vez. Y ya tenemos la cantidad de móviles que se vendió cualquier día de la semana y cualquier mes. Tenemos lo que se vendió el lunes en enero, en febrero, en marzo, tenemos lo que se vendió en jueves, en junio. Inclusive a esto le podíamos crear unos nombres de rango para poder filtrarlo de mejor manera. Nos vamos a fórmulas, nos vamos a crear desde la selección. En este caso sí tenemos que usar la fila superior y la columna de la izquierda. Aceptamos y nos vamos al cuadro de nombres. Vemos que están ya los nombres creados. Por ejemplo, si quiero ver lo que se vendió el jueves, pues el jueves se vendió esa cantidad en todos los meses. Si quiero ver lo que se vendió, por ejemplo, en junio, pues ya vemos lo que se vendió todos los días de la semana en junio. ¿Vale? Con esto ya tenemos la plantilla hecha de todo lo que se vendió cualquier día de la semana y en cualquier mes. Además, también podríamos filtrar por país. Voy a poner aquí país. Y vamos a cambiarle un poco el formato. Esto lo vamos a poner, por ejemplo, en verde. Y le vamos a poner un fondo de verde claro. Entonces, vamos a copiar aquí la lista de países, pero vamos a copiar la lista de países sin duplicados. Para ello nos vamos a la hoja 1, seleccionamos todos los países, pulsamos Control Shift y cursor abajo, Control C. Vamos a poner, por ejemplo, la lista de países aquí para que se vea. Control V, ¿vale? Y ahora nos vamos a datos. Y en datos vamos a quitar duplicados dentro de herramientas de datos. Como nada más que tenemos una columna, es la que tenemos seleccionado y aceptamos. Nos dice que va a quitar 1474 duplicados. Ya tendríamos aquí la lista de países sin duplicar. Entonces aquí vamos a crear una validación de datos donde nos van a aparecer los países para poder seleccionar un país. Para ello nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos, elegimos lista y en lista seleccionamos el rango. Hasta aquí. Aceptamos y ya tendríamos hecha la validación de datos con los países. Entonces, igual que antes hemos concatenado el día con el mes, pues aquí hay que hacer exactamente igual. Vamos a concatenar el año. Entonces aquí, que es donde tenemos la función donde está la prueba lógica, vamos a anexarle, concatenamos y le decimos que país, y aquí en el criterio también anexamos que tiene que ser igual también a el valor que haya en la validación de datos. Usamos Control Shift Enter, ¿vale? Y ya tendríamos lo que se vendió en Cuba el lunes enero. Vamos a hacer igual que antes, vamos a copiar, Aquí tenemos el problema de que se me ha olvidado y C16
debe de ser un valor fijo, no debe de cambiar cuando lo vayamos a copiar. Ahora está en fijo, control shift enter. Creo que ahí ha pasado algo. Vamos a borrar. Ponemos este valor y le decimos que esto es absoluto. Control shift enter y ya lo tenemos. Ahora sí vamos a copiar hacia el lado. Vamos a ir copiando hacia abajo. Cuba se ve que no vende mucho. Esto se va a convertir en un rango dinámico, porque ahora los valores van a ir variando dependiendo del país que elijamos. Ya tenemos copiada la fórmula. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, y elijo España, vemos como todos los valores van cambiando. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos solo lo que se vendió en España. Si elijo Francia, vemos que todos los datos van cambiando. ¿Por qué? Porque ya es dinámico. Vámonos a Estados Unidos, por ejemplo, y vemos que todos los valores han cambiado. Con esto hemos conseguido crear un rango dinámico. ¿Vale? Entonces, hemos utilizado las formas matriciales, para generar estos datos, estas estadísticas, podríamos decirlo.